Hej Luv, het är namn Edwin Esse. Benvenuto ao YouTube-canal che un link venstut, nomo Affen. Hola, mi nombre es Edwin y les doy la bienvenida a este canal de YouTube en el cual estaremos hablando sobre esa propuesta de lengua construida o de lengua artificial llamada Affen. De manera previa a lo que estaremos viendo a continuación, me gustaría mencionar que la pronunciación correcta o más acorde a la naturaleza inherente de la misma lengua construida, esta palabra debe ser pronunciada como affen. En algunos casos, o más bien de manera españolizada, podría ser eh, pronunciada tal cual como affen, como si hubiese una letra H después de la letra A, o bien simplemente como Aspen, siempre y cuando se indique o se sepa que se está refiriendo a esta lengua construida, a esta propuesta de lengua construida. Muy bien. Es importante tener en cuenta que para la introducción que vamos a tener para esta lengua construida, hay obviamente algunos aspectos y factores que se vieron involucrados para la creación de la misma o para la inspiración de la misma. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es Affen y para qué fue creado? Si bien esta es una lengua construida o una lengua artificial, como prefiera llamarse, debido a que no es una lengua natural, no es una lengua que haya tenido un inicio natural en el aspecto de la comunicación humana, sino que pertenece justamente a las lenguas construidas a posteriori, lo cual quiere decir que es una lengua construida que se basa en aspectos y sobre todo en el vocabulario léxico de otras lenguas ya existentes que de alguna forma se consideran lenguas naturales, como lo es el español, el inglés, etcétera. Recordando que estas lenguas o estos idiomas fueron en su momento tal cual variantes de una misma lengua, las cuales pues estos dialectos fueron solidificándose hasta convertirse meramente en un idioma propio. Entonces, Afen es una lengua construida a posteriori, o bien una lengua artificial con fines creativos y artísticos, además de tener propósitos personales para el uso literario, creativo y cognitivo. Algunos idiomas sirvieron como base, mismos los cuales obtuvieron el léxico, los cuales son español, inglés, alemán y francés, siendo este el orden en el cual pues se obtuvo su recopilación o su base para poder formular nuevos conceptos o nuevas palabras en algunos aspectos de esta lengua construida, pues logrando fusionar o rescatar algunos aspectos auténticos o que pudieran ser mm, únicos de cada una de estas lenguas, así como sus particularidades de cada idioma. Esto no quiere decir que se hizo una recopilación específica de los aspectos únicos de cada idioma y se unificaron en esta lengua construida. Lo que se quiere decir con esto es que en esta lengua construida justamente se fue construyendo conforme a mis expectativas, sobre todo a mis perspectivas y las metas que yo quería ir logrando al formar una nueva propuesta para esta lengua construida. Si bien no es una lengua construida que sea meramente funcional debido a que no cumple con algunos estándares que pudieran establecerla como tal, pues justamente por eso tomé por la vertiente de irla formando como una lengua construida para fines y propósitos creativos
cognitivos y pues justamente, digamos, personales. Esto no quiere decir que solamente yo sea capaz o que yo deba ocuparla. Justamente por eso es una propuesta para compartir y justamente para que forme parte de toda la gama de lenguas construidas que existen, que han existido y que están por existir. Siendo el español mi lengua materna, el inglés una lengua extranjera que aprendí, así como el alemán, francés, y tomando en cuenta que también se ha tenido interés o he tenido el interés por aprender el idioma náhuatl, el cual es una lengua aborigen e indígena de México. Algunos antecedentes y aspectos que, que antecedieron a la creación de esta propuesta de esta lengua construida justamente responde a la pregunta de ¿por qué fue creado Afn? ¿Por qué fue creado esta lengua construida? Si bien Afn surgió como el resultado a un planteamiento de crear un código secreto de escritura manual, eventualmente dicho código comenzó a tener diferentes variaciones y modificaciones, llegando a establecer un código mediante el cual se hizo el uso de una calculadora convencional, incluso utilizando la tabla periódica de elementos como referencias o representaciones de letras del alfabeto latino. Esto surgió aproximadamente hace unos de 8 a 10 años, en el cual, en este periodo, en este tiempo, tuve este interés de, de crear si no bien una lengua construida, porque en ese entonces no tenía las bases, el conocimiento ni el interés para hacer algo tan complejo como puede ser una lengua o una lengua construida. Simplemente tenía el interés por establecer o crear un código en el cual pues yo pudiera utilizar con las personas cercanas o las personas con las que yo pudiera compartir y les pudiera resultar interesante. Esto con el objetivo, pues, de un propósito personal y sobre todo creativo para formar un código secreto, entre comillas. Esa fue la primer variante o el primer aspecto que detonó a la creación o el interés de crear esta lengua construida. Si bien dicho código no tuvo una, una estructura rígida o no tuvo sobre todo un seguimiento, eh, esa idea pues sirvió como base para seguir tal vez mejorando, reestructurando y estableciendo aspectos que pudieran pues crear justamente un código más estable. Bueno, después de ello pues eh, las derivaciones manuales comenzaron a dar origen a la propuesta de un sistema de escritura con símbolos propios. A esto me refiero con que inicialmente empecé con de intercambio o combinaciones de números para representar cada letra. Después de ello, con la tabla periódica, lo cual puede ser un poco, eh, pues sí, no era funcional, no era estable, no era nada que pudiera ser tal vez hasta cierto punto conveniente para formar algo más complejo. Entonces opté por intentar crear algún tipo de sistema en el cual me basara en un cuadrado, en el cual siempre mantuviera la forma de un cuadrado, pero tratar de representar cada letra o cada vocal en un espacio específico de ese cuadrado, para que al momento de ver alguna raya, línea o marca que en bueno, que en esa propuesta se tenía, pues representara específicamente una letra o un sonido que pudiéramos identificar para saber cuál era el orden de las letras para así formar pues la palabra
que en ese código secreto se estaba formando. Lo cual, pues, así como suena, no tenía tanta estructura porque no tenía, de hecho, pues un seguimiento en sí. Eran solamente breves momentos o breves espacios de pasatiempo en el cual yo dedicaba pues para hacer eso o para pensar en cómo podría hacerlo. Con la posterioridad de los años tras el abandono de tales propuestas, pues fui procurando unificarlas todas en una sola propuesta. Y comenzó a tener variaciones, no solo de una representación escrita o un código de grafías equivalentes al sistema de escritura latino, sino que hubo la intención y curiosidad de comenzar a modificar las palabras de origen español, muchas veces en comparación con otros idiomas, tales como el inglés y francés. En ese entonces, pues como yo estaba acercándome, adentrándome a los idiomas, los cuales eran inglés, francés y un poco de portugués, pues tuve justamente esta inquietud de, de ir modificando un poco las palabras. Después de este código o de esta idea estructural de un cuadrado que yo pretendía formar, me di cuenta pues que era algo bastante inestable o complejo que no podía lograr concretar en ese momento, por lo cual pues lo pospuse o lo dejé de lado y mejor opté por modificar ligeramente algunas palabras que pudieran tener similitud entre los idiomas en común. Así fuera el inglés con el francés o el inglés con las lenguas romances que comparte vocabulario como el francés italiano o el portugués. Esto no, esto al igual que lo anterior, pues no tuvo mayor seguimiento y sobre todo no tuvo mayor funcionalidad. Entonces, pues por ello también eventualmente lo fui dejando de lado. Pese a que no existía una unificación que permitiera llevar un registro del proceso, solamente eran ideas y propuestas que yo iba teniendo, no iba, aunque claro, iba teniendo un registro, digamos, escrito o representado escritamente en el cual pues yo iba haciendo mis bocetos o ideas o plasmando borradores en cómo yo pretendía que fuera quedando cierto código o ciertas palabras, pues nunca hubo en sí una bitácora o algo que todo permitiera estar en un solo espacio, en un solo lugar, sino que todo estaba de manera dispersa en una libreta, en otra, en un sitio. Entonces, nunca hubo una unificación de tales procesos o de tales ideas. Sin embargo, la idea o la intención de querer hacer algo, de querer formar algo, siempre estuvo presente. Es por eso que pues las diferentes propuestas que surgían se quedaban tal y como eran, solo pues propuestas y tan solo como piezas por separado, como si diferentes ideas se tratasen. Entonces cada vez tenía una idea distinta, iba modificando y ya me surgía otra. Entonces iba, si no bien evolucionando, porque no era algo estructuralmente establecido, pues iba modificando las ideas o iba afinando el cómo yo pretendía que esto se fuera formando. Entonces, al final, pues la gran mayoría de ellas se descartaron. Fui descartando bastantes, las deseché y aunque algunas ideas pues las mantuve intactas desde el inicio como hasta el final o hasta el final de esta propuesta que estoy por presentar, pues al inicio se pretendía crear una lengua que lograse unificar diferentes elementos de otras más, para así formar una propuesta de una lengua franca. Esta idea de inmediato se anuló en cuanto tuve conocimiento del Esperanto. Esto no fue sino hasta hace unos 3, 4 años, desde la actualidad hacia atrás. En ese entonces, hace unos 10 años, yo pretendía crear alguna lengua que pudiera unificar pues bastantes lenguas o que pudiera ser una lengua franca, este, y que si no bien quería reemplazar al inglés, no era esa la intención, pero pues sí era crear una lengua pues digamos más fácil de entender y sin tantas excepciones como lo tiene pues muchas lenguas naturales. Entonces,
Es para mí un poco curioso porque, digamos, esta idea, pues la tuve cuando ya estaba hecha, cuando pues el creador de, del idioma Esperanto, pues hace muchísimos años lo había hecho ya antes. Entonces, pues me di cuenta que no tenía sentido hacer una lengua con esos propósitos si ya existía una. Por lo tanto, es que desechaba pues esas variantes o esas vertientes que yo pretendía. Entonces, eh, pues sí, iba desechando ideas, pero al mismo tiempo iba afinando entonces qué es lo que yo pretendía. Aunque al final, pues, como desde el inicio lo he mencionado, fue una lengua, pues, justamente con propósitos personales creativos, porque, pues, digamos, podría atreverme a decir que ya existe una lengua construida eh, para todo. Existen lenguas construidas, pues bueno, obviamente existen diferentes lenguas construidas dependiendo de su función y propósito, así como para comunicar, como para bueno, para la cuestión artística, como lo es el Clinton de, bueno, el idioma, perdón, la lengua creada, pues justamente para la cinematografía o mundos hipotéticos alternos. Y lenguas tan, tan específicas como lo puede ser el Ithquil, incluso lenguas que unifiquen y faciliten la comunicación entre diferentes idiomas o países, como lo es el Esperanto, o la lengua interlingua, e incluso pues muchas otras que pueden incluir algunas otras familias lingüísticas, pues que justamente así como el Esperanto unifica las lenguas en su mayor parte eh, romances, así como interlingua, pues entonces también existen lenguas construidas, así como este, como Helen, si no me equivoco, que justamente sirve como para representar el idioma que pudiera ser de una especie alienígena. Entonces, bueno, en los últimos años o en el último tiempo me he dado cuenta que me atrevo a decir que existen ya lenguas construidas para todo y de todo y para todos. Y bien, pues aunque no tenía ningún tipo de información sobre ello, resultó que algunas ideas que hacen al esperantónico eran bastante similares a las que yo había planteado desde un inicio. Eso fue algo también que me sorprendió porque nunca había escuchado antes sobre el Esperanto, pero yo ya había tenido algunas ideas, algunas propuestas que pudieran anular justamente pues las excepciones en los idiomas, o más bien en la propuesta del idioma. Entonces, pues bueno, el punto es que el Esperanto ya cuenta con ellas. Y bien, pues para evitar hacer una réplica o algo similar a algo que ya existía, mejor opté por detener todo seguimiento, por detener todo lo que en su momento estaba formando, que si bien no era mucho, pues eran solamente ideas que me permitían ir definiendo lo que yo pretendía establecer. Así que pues bueno, solo usaba el sistema de escritura adaptado a la escritura española y continué utilizando como un sistema de escritura propio personal y para escritos tanto académicos como pues personales y artísticos en anotaciones académicas, mis apuntes y en poemas o pensamientos que hacía de vez en cuando. Con esto me refiero es que esas ideas que desde el inicio o esa idea que desde el inicio fui formando en el cual pues usar algún tipo de símbolos o de grafías para yo establecer o saber que una vocal se repetía o que era una vocal alterna después de una consonante, ocupando pues acentos como el acento circunflejo, el acento circunflejo inverso. Este, Fui haciendo también, ay, ¿cómo decirlo? Fui
dando un acento a cada vocal, pues para así ir combinando las vocales. Por ejemplo, la A era una, como una virgula como la que tiene la C cedilla. La E es un acento o una línea recta sobre la vocal. La O es un acento agudo. La I es un punto como el de la I. La U es una diéresis. La Y pues es una, un acento grave. Entonces, con esto yo fui haciendo una variante de vocales en la cual pues al momento de yo ir escribiendo, a mí me permitía ir escribiendo más rápido. Recuerdo que al estar en la universidad y yo aplicar este sistema de escritura, que si bien no era un sistema nuevo, sino simplemente era una adaptación al sistema o a las palabras ya existentes del español, simplemente a mí me permitía pues acortar las palabras sin dejar de que fueran las mismas palabras, sin dejar de lado que pues eran las mismas palabras, las mismas letras, las mismas vocales. Simplemente iba haciendo ligeras modificaciones para yo saber que cierta vocal se repetía o que era un diptongo o que eran unas consonantes que se duplicaban. Entonces, al aplicar dicho sistema de escritura en el cual se utilizaban acentos y otras grafías para representar la repetición de letras, la secuencia y orden, pues noté que tenía una ventaja, la cual mencioné, en el cual era pues escribir de manera más rápida. Recuerdo que los primeros años o el primer año eh, teníamos que hacer anotaciones bastante rápido, en una velocidad pues bastante rígida. Entonces, pues, ya sea por la falta de costumbre, de que no estaba yo acostumbrado a escribir, aunque bien, yo escribía bastante rápido, pero no demasiado rápido, pues me di cuenta que pues la queja de la mayoría del salón pues eran que no lograban alcanzar ese nivel de rapidez al escribir. Entonces me di cuenta que yo sí lo lograba eh, aplicando pues esta modificación de escritura, en el cual pues me permitía ahorrar milésimas de segundo, en el cual pues tal vez, o segundos los cuales pues a mí me permitía ir más acorde a la velocidad que se nos exigía. Entonces pues ahí me di cuenta que había una ventaja en esa forma de escritura, aunque no sabía bien qué es lo que quería pretender con ello porque había detenido todo registro y progreso que había estado yo formulando. Y pues bien, definitivamente esto debía tener un seguimiento y pues un mayor esfuerzo. Entonces, así que comencé a retomar este asunto pues de la propuesta de querer hacer y formar algo. Y justo en ese momento pues tomó mayor fuerza, que fue cuando tuve conocimiento sobre las lenguas artificiales o las lenguas construidas. Sin duda alguna debía intentar crear pues al menos una lengua construida con fines y propósitos personales, a la vez que creativos y artísticos. Ese era, digamos, mi énfasis en ese momento. Quería, si no bien, pues, crear algo nuevo, simplemente, pues, crear algo que a mí me gustase de manera personal. Y pues bueno, esta lengua construida no sería un símil del Esperanto, no pretendía hacer algo, una copia de algo ya existente, un símil de algo ya existente. Aunque bien, repito, existen lenguas ya de todo y para todo, podría yo contener algunos aspectos, claro, de algunas lenguas naturales o artificiales que en su momento surgieron como idea y que decidí preservar como algo, algo auténtico o algo que formara parte de dicha propuesta. Entonces, pues tenía que tener una característica única y personal y especial a la vez.
algo que la distinguiese de las demás y que la hiciera auténtica, así como pues las demás existentes. Me atrevo a decir que esta propuesta de lengua construida que presento no es, eh, claro, puede que sea no algo absolutamente nuevo o auténticamente nuevo, porque como lo establecí desde el inicio, pues es una lengua a posteriori en el cual pues tengo base de algunos idiomas y sobre todo pues establezco yo mis propias ideas que quise incluir aquí. Entonces, pues bien, aunque bien no sería una lengua franca como yo lo pretendía desde el inicio, pues sería al menos un código de escritura, o alguna propuesta de escritura que yo pudiera ir definiendo más adelante. Pero pues debía ir más allá y formar una lengua construida, la cual comenzó a tener características únicas, como pues justamente lo que será la partícula A, que forma parte del mismo idioma AFN, por lo cual es pronunciada de esa forma y no como S. Más adelante veremos el por qué y el cómo se forma y se ocupa esta partícula. Bien, pues al tener conocimiento de otras lenguas como el inglés, el francés, el alemán y el italiano, pues comenzaron a surgir ideas comparativas con respecto al español. Eso es algo que a mí me ha ayudado bastante en la cuestión tanto de aprendizaje de, de idiomas, pues tanto como en la creación de esta propuesta. Pues si bien con la comparativa pues no pretendía hacer una recopilación de elementos lingüísticos de cada uno de estos idiomas y unificarlos, esa no era la intención, sino que pues por el contrario pretendía yo tomarlos en cuenta justamente para analizar el funcionamiento de las diferentes características lingüísticas entre cada uno de ellos y así concretar pues algún funcionamiento lingüístico que a mí me permitiera caracterizar mi lengua artificial hipotética. Y pues bueno, aunque al inicio pues se pretendió crear una lengua a priori, esa era una propuesta inicial, crear una lengua artificial a priori, lo cual pues quiere decir que fuera auténticamente nueva, que no tuviera en sí referencias o bases de otros idiomas, pues preferí hacerlo a posteriori, contando pues con algunas formaciones silábicas al azar. Eh, esta fue, esta fue desechada, la idea de formar una lengua a priori. Si bien había hecho ya todo un listado sobre formaciones silábicas que representaban palabras, pues fue algo que no me permitió tener mayor interés sobre todo y sobre todo pues mayor seguimiento. Aparte de que fue algo que formaba como parte de esas ideas aisladas que iban surgiendo una de otra. Entonces, con el pasar del tiempo, pues comenzó a tener un lugar el léxico de los diferentes idiomas, con lo que tenía interés o conocimiento tal como el náhuatl, el portugués o el ruso y el sueco. Además de los previamente ya mencionados. Esto no quiere decir que todos estos idiomas que he mencionado, el inglés, español, alemán, francés, náhuatl, portugués, ruso y sueco, formen parte del léxico de esta propuesta, sino que solamente sirvieron como inspiración o como base inspiracional para la creación de esta propuesta. Y pues bien, una de las inspiraciones justamente principales fue el hecho de observar cómo se adquiría el lenguaje en un niño y cómo pues lo podría usar bajo sus propias reglas de lógica y capacidad lingüística que vaya desarrollando conforme a su crecimiento y desarrollo del idioma. Y pues bueno, observando a mi hermano menor, cuando él tenía sus primeros años y comenzaba a adquirir el idioma español, pues logré justamente observar e ir analizando pues cómo parecía tener él sus propias adecuaciones del idioma español inconscientemente, en el cual pues justamente a él le permitían tener una comunicación y sobre todo una funcionalidad inteligible con nosotros, pues para comunicar efectivamente
lo que quería dar a entender. Incluso adoptábamos algunas de las adecuaciones que él había hecho, y aunque pues claro, no era necesario hacerlo, una de la manera de lograr esta interacción, de establecer esta interacción, pues era más con una comunicación adecue y pues aunque era como parte de, no tal cual de su formación lingüística o en este caso de su adquisición, sino se hacía muy de vez en cuando, solamente cuando incluso él sabía que lo hacíamos a forma de utilizarlo para que él se diera cuenta que no era correcto en cómo lo hacía. Entonces, eso fue también un aspecto que me ayudó pues para la creación de esta propuesta y que fue relevante y detonó la inspiración en crear AFEN, que pues de hecho fue ver cómo mi hermano menor estaba en cuestión de tratar de comunicar con los mínimos elementos o unidades de significado posibles para poder transmitir justamente un mensaje efectivamente. Y pues sucedía con la inteligibilidad que superaba justamente la sintaxis y lógica del uso correcto del español en sí. Entonces, esto me sirvió mucho como para yo querer tener esta idea de no tiene que ser justamente una, una sintaxis, una gramática o algo que ya exista o algo similar a lo que ya exista. Claro, de eso, de hecho, de eso se trata justamente la creación de lenguas artificiales, de crear algo distinto o crear algo pues funcional, siempre y cuando sea algo entendible, funcional y lógico bajo las propias reglas y sintaxis de la misma lengua, pues puede funcionar. Y bien, pues hasta este momento ya he hablado bastante. Y sinceramente sí me gustaría hacer aquí, pues, de dejar este video hasta aquí una pausa de la secuencia que voy a estar teniendo con la propuesta a presentar, justamente para evitar que sea un poco tedioso, ya sea que mi forma de hablar, mi forma de expresar las cosas sea eh, poco interesante. Tampoco pretendo hacer videos extensos para que pues se pierdan interés. Entonces estaré dividiendo los videos en cuanto a segmentos. Esta primera parte fue solamente sobre introducción, lo que es necesario tener en cuenta, o más bien la introducción y antecedentes que tuve para poder crear esta propuesta. En el siguiente video, en la siguiente sección, estaré hablando sobre la cuestión del sistema de escritura. No el sistema de escritura del cual hablé en los antecedentes, porque ese fue algo que hasta cierto punto pues fue sufriendo modificaciones, fue modificándose, fue cambiando, desechando algunas partes para adecuarse o establecer el sistema de escritura eh, pues digamos oficial o el sistema de escritura propio de esta lengua que estoy proponiendo. Entonces, no estaré hablando del sistema de escritura, digamos, viejo o anterior o inicial, sino el sistema de escritura ya establecido para esta lengua artificial. Y pues bueno, agradezco bastante la, la atención, sobre todo el interés al ver este video. Y pues bien, nada más que decirles que Eschelgratnio, Eschelgratnio. Muchas gracias y pues espero que esta propuesta de lengua artificial pueda seguir siendo de su interés. Gracias.